No creas todo lo que te dicen. Las palabras siempre encierran una intención que no siempre es positiva. César Lozano. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa La Rana. Yo creo que el título de este programa pues es lo que algunos quisieran escuchar, ¿verdad? Porque yo les comentaba la semana pasada, que les cuento por qué le puse este título a este episodio. La semana pasada hablábamos de inteligencias artificiales y yo les contaba que había leído este libro de Isaac Asimov, ¿verdad? El de Yo Robot. Y dentro de este libro pues encontré una historia que se titulaba La Prueba. Esta historia pues nos narra cómo hay elecciones en el planeta Tierra y habían dos candidatos, ¿verdad? Uno era un ex fiscal. Entonces por eso fue que yo les decía la semana pasada, vamos a hablar de un fiscal y de todo el tema, o los fiscales y el tema del Ministerio Público, ¿verdad? De lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, fíjense que como en esa historia pues era prohibido de que hubiesen robots en la Tierra, o sea, solo fuera de la Tierra podían haber robots. Entonces viene este personaje y se va a la US Robotics y va a decir de que el otro candidato pues era un robot y que si ellos lo habían construido, ¿verdad? Llega a preguntar. Entonces ellos les dicen que no era así. Y él decía que era un robot porque nunca se le había visto comer en público, ¿verdad? Entonces, que ese era su prueba, ¿verdad? Entonces, de eso trata la historia, de buscar probar si era o no un robot. Y le preguntan, pues, a este personaje, menciona que dice que suponga que diese publicidad a los hechos sin pruebas, ¿verdad? Porque no tenía pruebas, sino que esa era su evidencia. Entonces, él mencionaba: las apariencias son suficientemente probatorias. Y yo creo que ese es un fenómeno en la actualidad y más se ha exponenciado con el tema de redes sociales, ¿verdad? Que vemos cosas y ya las damos por hecho porque aparentan que así son, ¿verdad? Y de ahí fíjense que va a buscar este personaje, los de USA Robotics van a entrevistar a este personaje que están acusando de ser robot, ¿verdad? Entonces le mencionan que la afirmación respecto a que él era un robot se las había facilitado un hombre de una cierta solvencia moral, ¿verdad? Entonces eso es donde yo les decía la vez pasada que era la solvencia moral, ¿verdad? Entonces, porque salió ahí una discusión con un amigo, pues decía, porque él mencionaba que él tenía solvencia moral de criticar a los corruptos porque no era corrupto, pero entonces yo le decía, es que si vas a empezar con ese orden de ideas, pues podríamos decir que un asesino podría criticar a los corruptos porque no es corrupto, ¿verdad? O un ladrón podría criticar a los corruptos porque no es corrupto, ¿verdad? Es ladrón pero no corrupto. Entonces es ahí donde caemos en ese dilema de que es la solvencia moral. Les mencionaba en un capítulo de TikTok. Si no me siguen, muchachos, síganme en TikTok. Que ahí publico hay algunas cosas. Ahí les publiqué hace poco pues un accidente que hubo aquí cerca de la central de Transmetro. Y ese tuvo bastantes likes. Así que síganmelo y los mantengo ahí. Les comparto cosas entretenidas. Entonces les comentaba que mencionaba este tema porque he leído ahí en redes sociales de algunos personajes que están en contra del Ministerio Público o algunos influencers o como les quieran llamar, y ellos decían de que les parecía extraño la gente que defendía al Ministerio Público porque habían comentarios positivos dentro de las publicaciones, ya sea las noticias que se publican o incluso lo que ellos publicaban, había gente que salía defendiendo. Entonces decía ellos: no, eso debe ser un net center. Sin embargo, pues que pensemos diferente, o sea, no quiere decir de que sea un net center. Les decía yo en algún momento pues que las redes sociales han sido una herramienta que han facilitado pues el alcance a los simples mortales, que pongamos nuestro discurso ahí, ¿verdad? Y que podamos llegar a alguna audiencia, ¿verdad? No es como antes que era exclusivamente para ciertos medios, ¿verdad? De compartir su información. Sin embargo, pues también ha tenido, no digo cosas negativas, ¿verdad? Lo que decíamos de que a veces no sabemos si es gente que quiere manipular la opinión y son perfiles falsos, ¿verdad? Sin embargo, pues no tenemos que caer en esa falacia de creer de que es imposible, ¿verdad? O sea, porque realmente hay de todo, ¿verdad? O sea, esa es parte de la libertad de expresión, ¿verdad? Que pensemos diferente. Y ese es otro fenómeno que les quisiera mencionar, ¿verdad? No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí he visto bastantes comentarios ahí en contra de la fiscal general.
Y hay quienes pues atacan a la persona por situaciones físicas o cómo hablamos, se los mencionaba en otro capítulo, ¿verdad? Y no a la función del funcionario, ¿verdad? Porque realmente, les digo, está bien que estemos en desacuerdo pues en la manera que alguien desenvuelve ciertas funciones. Sin embargo, el hecho que tengamos libertad de expresión, pues tenemos que ser responsables de hacer uso de la misma, ¿verdad? Ya que no tenemos que denigrar pues la integridad de la persona, considero, o sea, creo que es lo correcto. O sea, si queremos que nos respeten, pues empecemos respetando a nosotros, y es un consejo que les doy, ¿verdad? Los que tal vez no han caído en ese tema, pues todos podemos mejorar. Y porque incluso una vez yo hablaba con otro conocido que yo les comenté que él me había dicho que prefería que le mintiera a Bernardo Arévalo que Sandra Torres. Y yo empecé como que ahí a hacer como que el contrapeso, ¿verdad? Porque todos decían una cosa y yo trataba como de estar un poco centrado. Y me decía, seguía así, y ya no tan así Rafa la rana, sino sapo tal por cual, ¿verdad? Entonces digo, pero ¿por qué la gente pues busca eso, ¿verdad? O sea, no entiendo cuál es esa situación que se da, ¿verdad? Sin embargo, pues los invito a que formemos pues de una manera respetuosa, pensar de diferente manera. Y de ese orden de ideas yo veía ahí la manifestación que hicieron algunas personas en el organismo judicial cuando se entregó, pues ahí se trató de interponer un amparo en contra de la fiscal general, fiscal Curruchiche, creo yo, en cámara en cámara penal, sí, yo creo que es un amparo, no sé. Y llegaron ahí pues que están exigiendo la renuncia, y escuchaba por ahí el comentario de un empresario que le preguntaban que qué le diría a él si tuviera pues a la fiscal y al fiscal Curruchiche enfrente, ¿verdad? Entonces él mencionaba que él les diría que están despedidos porque son funcionarios públicos y evidentemente pues no están actuando de la mejor manera para la población, ¿verdad? Entonces que ya la gente se había dado cuenta y pues que estaban despedidos por ser funcionarios públicos. Entonces yo decía, bueno, sí tiene razón de cierta manera, pues, porque sí son funcionarios públicos. Sin embargo, recordemos que son funcionarios públicos de un ente técnico, ¿verdad? O sea, no quiere decir de que porque el presidente consideró de que era buena persona, pues lo puso, ¿verdad? Sus intereses, sino que se tuvo que llevar a cabo un proceso, ¿verdad? Entonces eso es algo que vamos a hablar más adelante, que a veces cuando nos conviene decimos una cosa, pero cuando no nos conviene decimos otra, ¿verdad? Entonces no es tan así, ¿verdad? Porque realmente hay que llenar pues ciertos requisitos para poder ejercer estas funciones, y lo invitaría, ¿verdad? O sea, que realmente que veamos pues que no es así como que porque me cae mal alguien, pues quitémoslo, ¿verdad? Entonces cada quien pues en su lugar, ¿verdad? Y que existen ciertos procesos para llevar a cabo este tema. También otro fenómeno que yo he visto en redes sociales, porque ya saben de que se les ha estado atribuyendo pues a la fiscal y al Ministerio Público, se les ha tachado de golpistas, ¿verdad? Yo veía ahí en redes sociales a alguien que le publicaron que no era un golpe de estado porque las autoridades realmente todavía no habían tomado posesión. Me llamó la atención cómo le contestó este personaje, ¿verdad? Le dijo, mira, tal vez vos aprendiste el tema de golpe de estado en tu libro de sexto primaria, ¿verdad? Y lo que pasa es que los golpes de estado ya no solo es quitar pues a un presidente, sino que ya son en las cortes, ¿verdad? Y a veces repetimos todo lo que escuchamos, ¿verdad? Porque incluso yo he oído ahí que ahora los golpes de estado pues son con sentencias, ¿verdad? O sea, he oído hay una variedad de cosas. Y de ese orden de ideas, pues yo les quisiera compartir mi manera de verlo, sin ofenderlos a ustedes. Si creen otra cosa, yo les voy a exponer los hechos y ya ustedes pues generarán el criterio si lo comparten o tal vez hacen ahí un ecléctico o un híbrido, van a hacer y van a generar su propio concepto, pero sin embargo, o sea, de manera respetuosa, ¿verdad? Y entonces, fíjense que yo he utilizado en muchas ocasiones el Wikipedia y les quiero comentar un fenómeno que vi aquí en Wikipedia. Ahorita aquí en la pantalla les voy a compartir esto, ¿verdad? Porque, permítanme, ahí está. Fíjense que aquí en Wikipedia pues nos menciona que golpe de estado
es también conocido como un derrocamiento, ¿verdad? Que es la toma o la destitución del gobierno y los poderes del Estado, ¿verdad? Normalmente se trata de una toma ilegal del poder por parte de una facción, ya sea política, pues un partido, una secta, un grupo de rebeldes o militar. Sin embargo, fíjense que había consultado este artículo de Wikipedia y me llamó la atención que le agregaran esto último de aquí, vean, que dice: las investigaciones por un fraude electoral no pueden ser consideradas como un golpe de Estado, ya que los nuevos funcionarios de gobierno no han sido investidos. Y me da risa, les digo yo, porque realmente quien se lo agregó aquí, pues obviamente quiere mantener ese concepto, ¿verdad? O sea, defender, o sea, entonces por eso yo veía y siempre me han dicho, pues no confía en Wikipedia, y es cierto, si consultan Wikipedia, yo les digo, yo lo uso como para tomar ideas. Y hasta aquí abajo, vean ustedes, nos pone Wikipedia pues las referencias, ¿verdad? Entonces aquí hay libros de donde sacaron supuestamente la información. Les apuesto que eso que agregaron pues no va a estar en ningún libro, lastimosamente, pero a mí me sirve como para ya buscar los libros en los que me puedo fundamentar, ¿verdad? O ver un poquito información que sí sea válida, ¿verdad? Pero les comparto ese fenómeno que me di cuenta, ¿verdad? Entonces yo les comparto que mi idea de golpe de Estado pues es cuando se aglutina el poder de una manera diferente a como está establecido en nuestro pacto social. Yo les comentaba en otro episodio del pacto social, que es la Constitución de la República, ¿verdad? Porque este personaje pues mencionaba de que sí era un golpe de Estado porque el Ministerio Público estaba ejerciendo funciones que no le competían, o sea, que no eran de su competencia, ¿verdad? Entonces por eso era un golpe de Estado, ¿verdad? Sin embargo, si lo analizamos pues objetivamente, nos vamos a dar cuenta de que cualquiera puede ejercer ciertas funciones y eso ya sería un delito, ¿verdad? Un abuso de autoridad, pero no estamos incurriendo directamente en un golpe de Estado, porque golpe de Estado sería lo que pasó con el tema de Serrano. ¿Se recuerdan? El de la guayaba tiene dueño. Si no vieron ese episodio, aquí se los comparto y les cuento que ya este es el episodio número 18. Yo creo que ya ha mejorado un poco en comparación de ese, pero todavía tiene lo suyo ese episodio. Si no lo han visto y lo quieren ver, pues véanlo. Que él pues eliminó al Congreso y puso al Congreso que quería, quitó la Corte Suprema, o sea, él concentró el poder en su persona y hizo las cosas como él lo pensaba, ¿verdad? Entonces realmente lo que hablábamos de despedir a la fiscal, eso también como no se respeta en el proceso, eso sí podría decirse que es un golpe de Estado. Ahora, sin embargo, pues yo considero que el golpe de Estado es más enfocado a los tres poderes, ¿verdad? O sea, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿verdad? Que elimináramos algunos de esos poderes, ¿verdad? Y que solo una persona pues concentrara el poder, ¿verdad? Porque si nos vamos al tema de las funciones, recordemos que en algún momento pues el Ministerio Público también investigó a un personaje, a un expresidente que gozaba de una prerrogativa, ¿verdad? Del antejuicio y no podía ser investigado. Sin embargo, hubieron escuchas y la justificación que dio el Ministerio Público en ese entonces pues fue que no se estaba investigando a él sino una tercera persona, y casualmente, ¿verdad? Estaba él ahí en la escucha y ahí fue donde se aprovechó a armar el caso, ¿verdad? Para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces ahí tal vez, o sea, si dijéramos que esto de las funciones, ahí también era un golpe de Estado. Y aquí leyendo pues les comparto otro artículo donde Miguel Martínez nos menciona que la función del centro de gobierno es apoyar a los ministerios. Y entonces si nos vamos nosotros a la Constitución, dentro del artículo 191, aquí vamos a encontrar las funciones del vicepresidente. Y aquí nos dice que aquí está por aquí en el inciso E, pues dice presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente, ¿verdad? Participar en la deliberación del Consejo de Ministros con voz y voto. También representarlo, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuentas, pues aquí dice coordinar la labor de los ministros de Estado. O sea, entonces realmente ese era un golpe de Estado y en su momento pues no se dijo nada, ¿verdad? Ahora casualmente que nos conviene, eso es lo que les digo, ¿verdad? Cuando algún argumento nos conviene, entonces sí lo utilizamos, pero cuando no nos conviene, pues ya no es válido. Y ahí les voy a compartir otro, pero no sé cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Entonces,
pues investigando un poco el tema, aquí les comparto otra nota que me llamó mucho la atención. Yo se lo compartí a un amigo y el titular de esta nota en El Economista fue publicada pues el 24 de junio, ¿verdad? O sea, un día antes de las elecciones, y nos dice: Telma Aldana opina sobre las elecciones en Guatemala, ¿verdad? Y ella decía que iban a ser una farsa, ya que solo participaban pues candidatos de los que el sistema quería. Entonces yo aquí les voy a compartir el enlace por si lo quieren leer, porque yo me puse a leerlo y decía, en ningún momento mencionó, bueno, la opción, o sea, es Semilla, es el único. Y entonces yo le dije a un amigo que es acérrimo, pues, defensor de Semilla, aunque él dice que antes no le iba a Semilla, pero ahora sí. Entonces me decía, bueno, es que eso sí es cierto. Le decía yo, vos, pero ¿cómo crees de que está diciendo esto? Y no menciona Semilla en ningún lado. Y me decía, bueno, de plano que se le fue. Y yo, mira, pero es que es su partido, pues fue con el que iba a participar. O sea, ¿cómo lo ibas a dejar de un lado y se me iba a olvidar, ¿verdad? O sea, no es algo así como muy trivial, no debería. Pero me llama la atención, no sé ustedes qué opinan de ese tema. Así les digo, lo encontré ahí buscando pues material para este podcast, ¿verdad? Y entonces entramos, ¿verdad? Recuerdan ustedes pues el famoso foro presidencial donde se hablaba de las firmas falsas, porque todo esto nació con ese tema de las firmas falsas, ¿verdad? O sea, de que cómo estaba constituido el partido, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver, yo les comparto también aquí nos menciona el Ministerio Público el caso de corrupción de Semilla, ¿verdad? Entonces dice que da los detalles del caso, ¿verdad? Entonces aquí nos explica que se le dio seguimiento a una denuncia presentada el 14 de junio de 2022. O sea, imagínense. Y ese era otro tema a ustedes, porque me decían, sí, imagínate si la denuncia fue presentada en junio de 2022, ¿por qué hasta ahorita casualmente pues se le está dando seguimiento a esta denuncia? Y aquí nos mencionaba pues de que era necesario pues el peritaje por parte de INASIF, y obviamente las instituciones se llevan su tiempo para realizar eso. ¿Y por qué les digo esto? Porque mi amigo también me compartía esta editorial, vean ustedes, de La Hora, que es un medio que me ha llamado la atención. La verdad es que sí es bien útil, o sea, sí nos mantiene al día. Sin embargo, tenemos que analizar. Yo les mencionaba con el tema de la agenda, ¿verdad? Porque hay ciertos medios que responden a cierta agenda. Recuerdan lo que les comenté en CNN, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos, dice aquí que una muy cruel paradoja, nos menciona La Hora. Dice que un ciudadano anónimo, aquí nos menciona, que activa inmediata reacción del Ministerio Público, que con urgencia llega a donde están las boletas de las elecciones pasadas, abre las cajas y mete la mano en un tema que es de competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? O sea, esto también ha sido un caballito, lo que les decía ahora, por eso dicen que es un golpe de Estado, porque el Ministerio Público pues está ejerciendo funciones que no le competen. Entonces, y nos menciona aquí, ¿verdad? Preguntando que por las investigaciones sobre el asesinato de un cardiólogo. Entonces este amigo me decía, vos, sí, eso es bien triste, ¿verdad? Vos, que cómo se agiliza pues la investigación de un partido político, sin embargo te matan y nadie sabe quién fue, me decía él. Sin embargo, pues yo aquí les comparto, aquí lo tengo, permítanme. Yo estaba investigando, vamos a ver, en el Tribunal Supremo Electoral pues se listaba de cuántos partidos políticos hay inscritos, ¿verdad? Entonces hay 27 partidos, ¿verdad? Y entonces digo yo, o sea, son 27, o sea, pueden haber presuntamente de 27, que unas 3 denuncias por partido, son 72 denuncias. Y entonces ahora les comparto este otro artículo que nos habla de la violencia homicida en el 2023, ¿verdad? Y aquí nos menciona del INASIF, que dice que de julio del 2021 a 2022 se habían registrado 4.265 homicidios. O sea que si comparamos la cantidad de denuncias por homicidio, o sea, y la cantidad de denuncias por situaciones electorales, que son unas fiscalías totalmente diferentes, o sea, vemos que la carga de trabajo es totalmente diferente. Entonces, comparar una cosa con otra, pues yo sí lo veo como comparar peras con manzanas, ¿verdad? Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta un poco de la agenda que por lo menos aparentemente tiene La Hora, ¿verdad? Entonces, según lo que yo, o mi percepción es de que La Hora está en contra del Ministerio Público.
recordemos lo que decía Noam Chomsky, ¿verdad? Con sus filtros, que realmente los medios publicaban los intereses de los dueños de los medios, ¿verdad? O de los publicistas que publicaban en los medios, ¿verdad? Se respondían a esos intereses. Y aquí también, pues, entonces ya me puse a analizar, vean, aquí les comparto esta opinión que habla de las famosas firmas falsas, ¿verdad? Esta fue publicada el 21 de septiembre de 2023 por Fernando Cajas. Yo estaba leyendo que aquí, pues, Fernando Cajas, pues, es un profesor de ingeniería, ¿verdad? Y aquí nos muestra más o menos cuál es su formación académica. Me extraña que un ingeniero esté hablando de este tema. No digo que no lo pueda hacer, sin embargo, pues, es curioso, ¿verdad? Aunque cuando ya vemos el argumento, dice, el argumento de las firmas falsas en contra del secretario del partido político Movimiento Semilla no es solo pseudo argumento, o sea que es un argumento falso. Contra Bernardo Arevalo es principalmente un ataque frontal a la débil democracia nuestra. O sea, a mí me llama mucho la atención ustedes, porque yo les comenté en algún momento pues que yo había estudiado comunicación social, y es cierto que llevábamos un curso que se llamaba Principio de Derecho. Sin embargo, obviamente haber estudiado Principio de Derecho no me equipara con alguien que sepa de leyes, y por eso les comentaba que actualmente pues ya estoy terminando el tema de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Entonces, como para poder entender un poco más amplio el panorama y poder hablar tal vez con un poquito más, porque les digo, es tan amplio que no podemos decir que las cosas son de cierta manera. O sea, damos nuestra opinión, pues si dicen que donde hay dos abogados hay tres criterios diferentes, ¿verdad? Entonces aquí yo veo pues el sesgo un poco de la hora. Después ya estaba leyendo otro, que sí ya me pareció un poquito más ad hoc, ¿verdad? Porque aquí nos menciona el caso Semilla y nos menciona por qué la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada. Fue pues escrito por el abogado y notario pues Luis Fernando Bermejo Quiñones. Entonces digo, bueno, aquí por lo menos tal vez tiene un poco más de estructura, ¿verdad? O sea, ya va más enfocado al tema jurídico, ¿verdad? Y como podemos ver aquí, pues nos comenta que vamos a ver, de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad había iniciado un caso penal en el cual se investigan unas anomalías en la obtención de firmas para la constitución del Comité de Proformación y taraná. Vas aquí, se los comparto también si lo quieren leer completo. Y hoy cabal leía de este mismo personaje, sí me causó un poco de conflicto, fíjense, del Código Penal, la ley electoral y el sentido correcto de su artículo 251 nos menciona. Y aquí nos hace referencia pues de que él analizaba una sentencia en su momento. Sin embargo, él solito se contradecía, ¿verdad? Porque aquí dice que la Corte de Constitucionalidad le respondió a quien había interpuesto una inconstitucionalidad porque no era lo correcto, que en el artículo 251 remite al Código Penal en cuanto a la regulación de todo lo concerniente a los delitos y faltas en materia electoral, ¿va? Entonces, realmente ahí sí no entendí, leí el artículo, yo realmente no sé, o sea, creo que aquí aplicó la falacia verbosium, o como yo ya decía, para mí, porque hay un montón de información, ustedes la pueden leer. Sin embargo, no entendí el mensaje que nos quiere transmitir, ¿verdad? Como les digo, es un abogado. Sin embargo, pues por lo menos para mí, desde mi perspectiva, pues no me logró transmitir qué era lo que quería decir, ¿verdad? Él decía que no era suficiente pues el artículo 251. Sin embargo, pues al momento de que nos vamos a la ley de partidos políticos, cuando vemos el 251 dice de los delitos y faltas electorales, dice todo lo concerniente, dice a los delitos y faltas electorales se regirá por el Código Penal guatemalteco, ¿verdad? Y ahí entonces digo yo, bueno, pero es eso de que me recuerdo que decían que realmente el responsable de las firmas era quien las había recolectado. Sin embargo, entonces nos vamos al Código Penal y ustedes aquí pueden ver el artículo 38, pues nos habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿verdad? Porque realmente un partido es una persona jurídica. Y aquí nos dice que en lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, que hubieran intervenido en el hecho sin cuya participación no hubiera
realizado y serán sancionados con la misma pena señalada en el código para personas individuales. Entonces, ustedes me podrán decir, bueno, pero es que lo que pasa es que él no recolectó la firma, pero considero que la persona jurídica pues tenía la obligación pues de revisar esas firmas, esas hojas, no así como que, aquí están las hojas y aquí lo voy a inscribir porque yo sé que incurro en una responsabilidad. Entonces ahí sí creo que hay un poquito de falta. Sin embargo, digamos que esta es la responsabilidad de las personas jurídicas, pero en el tema de que hubieran firmas falsas, pues nunca nació esta persona jurídica, ¿verdad? Podemos hacer pues aquí una analogía en el código pues de comercio, nos menciona de las sociedades irregulares y de hecho, ¿verdad? Estas son sociedades que se crearon pero realmente nunca nacieron a la vida porque faltó algún documento o situaciones, no la inscribieron, XY, no cumplieron con algo, ¿verdad? Y considero que el movimiento Semilla podría caer aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el artículo 222 dice que la sociedad es con fin ilícito, pero vamos a ver, la sociedad de hecho, bueno, sería más no con un fin ilícito, porque en realidad considero que no era su voluntad pues hacer algo ilícito. Entonces la sociedad de hecho nos menciona que la omisión pues de algo pues produce nulidad, o sea, realmente nunca nació a la vida. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que realmente pues Bernardo Arévalo no vendría siendo responsable de esta situación directamente, ¿verdad? O sea, que para los que lo apoyan pues estén seguros de que él va a ser el presidente, ¿verdad? Entonces no sé cuál es ese revuelo de que está pues defendiendo al partido, porque él debería de considerar de que ya no es un partido, ¿verdad? Es un presidente electo, entonces ya no debería estar en este tema de manifestaciones. O sea, el partido yo creo que hay más personas, pero aparentemente solo este señor Mencos, pues la vicepresidenta Karen, que casi no la hemos visto, y Bernardo Arévalo y este señor Pérez, ¿verdad? Samuel Pérez, son los únicos que activan, y la abogada, no recuerdo cómo se llama. Sin embargo, pues no activa tanto y no he visto como mucha activación por parte del partido de alguien más, ¿verdad? Como que ellos fueran todo el partido, me llama la atención. No sé cómo lo ven ustedes. Pues entonces aquí podemos seguir pues analizando y dándole vuelta al caso de que el Ministerio Público, de que por qué ahorita, que por qué no antes, que por qué después. Sin embargo, seamos objetivos, o sea, no le busquemos tres pies al gato, o sea, porque realmente con una firma falsa que existiera, pues se incurrió en un delito y no podía dar vida pues al partido, ¿verdad? Entonces realmente no se puede sostener a través del tiempo algo que nació con cierta ilegalidad. Y me van a decir, bueno, pero solo una firma, supongamos que... ¿Y cómo estoy tan seguro que una firma? Porque aquí les comparto este otro artículo publicado por la red que nos decía cómo fue que surgió el caso de corrupción del movimiento Semilla, explicado por el partido, ¿verdad? O sea que aquí ya estamos ante una situación ya anunciada, ¿verdad? Y aquí nos mencionaba que en marzo el movimiento Semilla había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales debido a un caso de firma falsificada en un momento en que aún era comité en proceso de formación de un partido político. Poco más de un mes después, el candidato Bernardo Arévalo anunció que el expediente había sido transferido a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? El movimiento Semilla presentó la denuncia después de recibir notificaciones que un tercero ya había presentado una acusación inicial contra la agrupación por falsificación de firmas en los libros de adhesión. O sea, tampoco fue que actuaran de manera correcta, porque les diré que si ellos no hubieran sido notificados, obviamente, aparentemente, o lo que dijeron, no hubieran presentado la denuncia, ¿verdad? Porque eso me recuerda a ustedes, yo he trabajado temas de imprenta y molestaba ahí al Híbrido 7 y es algo, no sé si en algún momento le voy a poner nombre a una falacia o qué va a ser, o un sesgo, no sé. Pero fíjense que yo trabajé un tiempo en imprenta, ¿verdad? O sea, algunas empresas de algunos amigos pues me mandaban a imprimir unas cosas, y una vez que me mandaron a hacer unos recibos, yo los fui a recoger, básicamente yo los maquilaba a ustedes. Entonces yo lo fui a recoger con el proveedor para llevarlo con mi amigo de su empresa.
Y cuando yo lo vi en el carro, o sea, como estaba un poco oscuro, no miraba bien y yo como que lo miraba como mal impreso porque no había visto pues los recibos de muestra que este mi amigo me había dado. Entonces yo así como preocupado, diciendo así como, ah, la gran, o sea, me arruinaron esto en la imprenta, ¿verdad? Y lo voy a tener que repetir, pero ¿qué hago? O sea, les decía yo. Y entonces digo, bueno, ya sé, los voy a ir a entregar. Y si se dan cuenta, pues entonces ahí lo arreglo, ¿verdad? Pues si no se dan cuenta, estoy hecho. Y yo creo que es lo que les mencionaba. Ahora, cuando nos conviene, pues decimos una cosa, pero cuando nos conviene, decimos otra, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué hiciste? Me decía este mi amigo. Y dice, yo se los pasé dejando en la oficina y salí corriendo, ¿verdad? O sea, antes de hablar y esperar a que me avisaran. Entonces, algo así se me imaginó esta situación con estos dos personajes, porque sí presentaron la denuncia, pero cuando ellos fueron notificados que había una denuncia, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí sí, estos dos sí me recordaron esa película, no sé si ustedes la vieron, es que no recuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Dos Locos de Atar. Aquí les comparto la imagen, no me acuerdo cómo se llamaba, porque digamos que a través de la denuncia de la firma falsa, pues era una presunción, pero aquí nos menciona que el movimiento Semilla, pues cuando recibió, cuando el movimiento Semilla recibió la notificación de la denuncia, el partido emprendió una investigación interna. Entonces nos menciona, el diputado Samuel Pérez confirmó que se examinaron las hojas de adhesión y se identificó donde se señalaba la falsificación de la firma y quién había recolectado esas firmas, ¿verdad? Ahí estaba como que tratando de zafar bulto y responsabilidad, o zafar bulto como dijéramos en Guatemala, ¿verdad? Y que por esa razón también acudieron al Ministerio Público para presentar la denuncia y permitir que el caso fuera investigado de una manera adecuadamente. O sea, hasta ahí, a pesar de que fueron obligados, pues considero que actuaron de buena manera. Sin embargo, deberían de haber estado conscientes de que eventualmente pues esto iba a afectar al partido, ¿verdad? O sea, porque ya pasaron una presunción a casi decir, miren, si es cierto. Y sin embargo, recordemos que en el foro presidencial, cuando se les preguntaba o cuando se les pregunta, se hacen los locos, ¿verdad? Dicen que es una, o sea, su respuesta es una persecución política, o sea, y lo vemos en muchos casos y les voy a decir por qué. Y aquí nos presenta pues ya más detalles de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, que incluso nos menciona, vamos a ver, nos mencionaba de que había renunciado, pues, vamos a ver la persona, aquí, que dice que sin embargo durante el proceso de investigación surgió el nombre de Cintia Rojas, quien renunció a su precandidatura como diputada debido a este motivo, ¿verdad? O sea que, entonces como dijera mi mamá, ¿verdad? Donde el río suena es porque piedras trae. Y como les digo, yo les puedo hacer un análisis jurídico y decir, miren, sí, porque esto, y otro puede hacer otro análisis jurídico, sí, porque esto otro, pero no sé por qué darle tanta vuelta a la situación si básicamente, pues, o sea, ya es más obvio, por eso les decía esa película, ¿verdad? O sea, solitos se ataron, ¿verdad? Y se entregaron. Entonces, de esa manera, pues también les comento ese tema, ¿verdad? Aquí les pongo de que el juez Carlos Ruano renunció a su cargo, ¿verdad? Y aquí estaba leyendo, les comparto este artículo. Nos presentan en este medio, la prensa comunitaria, ¿verdad? Y fíjense que aquí es donde yo les digo que generalmente somos casuistas, ¿verdad? Porque cuando nos conviene una cosa decimos algo y cuando no decimos otra cosa, ¿verdad? Y aquí vean, nos comparten pues su informe final de la evaluación del desempeño y comportamiento profesional del juez, ¿verdad? Entonces decían, ¿cómo es que obligaron a que renunciara el juez Carlos Ruano? Si vean su calificación es de 98, ¿verdad? Y que bueno, vean su evaluación académica, pues su calidad de trabajo, la gestión del despacho, la evaluación disciplinaria y ética, ¿verdad? O sea, entonces una buena nota. ¿Y por qué les digo que somos casuistas? Porque entonces yo me puse a buscar pues la nómina de los 6 candidatos a fiscales general del periodo 2022 y 2026. Y entonces dije, ahí le dimos esa prerrogativa a la nota, ¿verdad? O sea, qué bueno, qué buena nota. Entonces cuando analizamos la nómina, nos damos cuenta de que la doctora María Consuelo Porras, pues, tiene una nota de 90, ¿va? Sin embargo, ahí decimos, no, ahí no importa la nota, eso debe ser chafa, ¿verdad? O no sé, la manipularon. Entonces, yo pensaba, bueno, quitemos, o sea, hagamos el ejercicio mental que quitamos a la fiscal general, ¿verdad? Y entonces veamos los próximos candidatos. El licenciado, Néctor
o me imagino que es doctor también, ¿verdad? Héctor Givaldo de León Ramírez, es el que tiene la segunda mejor nota, ¿verdad? Que es de 86 puntos. Entonces dijera, bueno, realmente yo no lo conozco, de repente ustedes pues sabrán si será mejor, no sé. Y de ahí la tercera persona, pues ya nos bajamos a que ya raspadito, ¿verdad? Jorge Luis Donado Vivar, pues él fue procurador general, tuvo varias cuestiones que se criticaron en su momento durante el gobierno de Jimmy Morales, y no lo recuerdan, pero entonces no sé si este empresario que está pidiendo la renuncia preferiría que él fuera el fiscal, después de que fue alguien que se le cuestionó y que tiene una nota pues así raspadita, ¿verdad? O sea, estos son los tres. Y al cuarto, pues ya vemos que ahí sí ya perdimos la clase, ¿va? Ustedes, la señora pues Darlene Apolonia, la licenciada Monge, pues tiene 69, y ahí nos vamos al quinto, pues ya es Gabriel Estuardo García Luna, que dice que tiene 67 sobre 100, y el sexto tiene 63. O sea que entonces era donde yo les digo, o sea, le vamos a dar prioridad a la nota, que en este caso pues se respetaron ciertos procedimientos. Y aparentemente pues la persona con las mejores aptitudes para el puesto pues es la que actualmente es la fiscal, ¿verdad? Entonces, no sé, yo les decía aquí en la LEP que en la ley de partidos políticos, ¿verdad? Del tribunal pues que nos habla de los delitos, nos transfiere a lo que es que los delitos son persecución del Ministerio Público, ¿verdad? Incluso esa es otra cosa que yo les comparto aquí, vean ustedes, otra vez del tema de Wikipedia, el Ministerio Público, porque les digo, imagínense el Ministerio Público, pues, tiene bien poco, ¿verdad? Porque, ¿dónde está? Surge su fundación en el año, pues, de 1993, lo que es cuando se puso el nuevo Código Procesal, ¿verdad? Porque si no saben, pues antes estaba el código, era un modelo inquisitivo, ¿verdad? De la persecución penal, y ahora pues ya es un modelo acusatorio. La diferencia entre el inquisitivo, pues es que el inquisitivo era secreto, ¿verdad? Era escrito, y el acusatorio pues es el que ahora ya es público y es oral, ¿verdad? Entonces ahí estuve buscando yo y encontraba pues que el Código Procesal Penal que tenemos actualmente también fue aprobado en 1992 y entró en vigencia en 1994. ¿Por qué les menciono estas fechas? Porque realmente si hacemos cuenta, nos damos cuenta que nuestro ordenamiento jurídico penal es bastante joven, ¿verdad? Entonces está en constante adecuamiento, porque antes, por ejemplo, el presidente se hubiera podido eliminar a la fiscal general a su antojo, ¿verdad? Sin embargo, pues yo considero de que esta nueva ley orgánica del Ministerio Público que dejó aquí, les pongo a quién fue la persona que la modificó, porque ese es otro tema, ustedes. Me causa un poco de gracia que muchos se quejan. Sin embargo, la nueva ley orgánica que establece que el fiscal solo puede ser quitado de sus funciones por un ilícito, o sea, por un delito, fue la doctora pues Telma Esperanza Aldana, ¿verdad? O sea, realmente ella fue la que modificó la ley orgánica que ahora protege al actual fiscal de una remoción arbitraria, ¿verdad? Sin embargo, considero que sí está bien, porque esto es un poco el resultado de lo que nos dejó CICIG, ¿verdad? Porque imagínense que lo que hablaban, ¿verdad? O sea, que la persona que me investiga, yo tuviera la facultad pues de quitarla porque me está investigando, pues ya la justicia pues sería bastante imparcial, ¿verdad? Eso le quitaría lo que es la autonomía a la institución del Ministerio Público, ¿verdad? Sin embargo, yo les comentaba esto de Wikipedia, porque aquí lean lo que les puso algún payaso, ¿verdad? Porque dice, el Ministerio Público es una institución, dice, con funciones autónomas, promueve la persecución penal de políticos, jueces, abogados, prensa y demás entidades que han luchado contra la corrupción entre 2012 y 2023 como venganza del Estado corrupto de Guatemala. O sea, yo no sé, o sea, creo que pareciera chiste, pero yo sí tal vez los invitaría a las personas que hacen este tipo de situaciones que no lo hagan, ¿va? Porque realmente uno utiliza estos medios de referencia y tal vez nosotros sí tenemos pues ese criterio de ver de que
que se modificó maliciosamente, pero alguien que que desconozca un poco el tema, pues, y es lo que les hablaba con el tema de ChatGPT la semana pasada, ¿verdad? Que es necesario pues confirmar la información que obtenemos de estas tecnologías. Les digo, son buenas, pero también pueden flaquear, ¿verdad? Entonces, de esa manera, creo que, no sé si digamos, yo lo veía así con el tema de la fiscal, y considero pues que está ejerciendo pues de una manera correcta. No es que la defienda como persona, sino que la institución pues está ejerciendo sus funciones, y los invito pues a que no nos dejemos manipular por algunos grupos que responden a ciertos intereses, ¿verdad? Que quieren que nosotros pues nos volvamos carnes de cañón, ¿verdad? Para ellos, pero ahí sí que al final la decisión la tiene usted, ¿verdad? Pero creo que con esto pues platicar un poco y presentarle hechos y fundamentar lo que le estoy diciendo, pues para que sea algo legítimo, ¿verdad? Y no es que crean que yo me lo estoy inventando, ¿verdad? Y ha sido un placer estar con ustedes. Vamos a ver qué otro tema tocamos en el próximo podcast. Este era un poquito más formal, pero espero que les haya entretenido y que les sirva para algo, y ahora está más informado, ¿verdad? Así que un placer siempre estar con ustedes. Se me cuidan. Su amigo Rafa La Rana.